Que Dios les bendiga poderosamente en este hermoso día. Para mí, como siempre, es una bendición acompañarles en estas clases de enseñanza, de administración para el cuerpo ministerial de la Iglesia. Y esta es nuestra última clase y espero que el Señor nos bendiga como nos viene bendiciendo a lo largo de todas estas semanas. El título que hemos querido poner a esta enseñanza, la primera de las dos que vamos a dar, esta clase se llama discernimiento espiritual, pero también acompañando a las personas en su momento de dolor o en sus procesos. Y yo le ponía un título, aprendamos a ver como el Padre está viendo, o sea, aprendamos a ver desde el corazón del Padre, no desde el sentimiento humano, que es muy diferente. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo principal de esta enseñanza es que aprendamos como líderes a discernir, pero el discernimiento que vamos a aprender hoy es un discernimiento de aprender a ver a las personas de acuerdo a cómo el Padre los está viendo, mirarlas de acuerdo al corazón del Padre. Pero también tenemos que aprender a acompañar a esas personas que están heridas, pero ese acompañamiento tiene que ser un acompañamiento sin juicio, y la administración que tenemos que aprender es administrarles de acuerdo a la gracia, pero también en la verdad, porque si separamos los dos conceptos se va a producir daño. Si yo ministro solamente desde la verdad, sin gracia, va a provocar dolor, pero si yo también ministro desde la gracia, pero sin verdad, también se hiere a las personas. Por eso tenemos que aprender a ministrar desde la gracia y desde la verdad. A modo de introducción, estos eran los objetivos, pero a modo de introducción, tengo que decirles de que cuando hablamos de discernimiento, automáticamente imaginamos que Dios lo bendiga, un ministerio poderosísimo, a Carlos Anacondia, ¿no? Y movimientos y ministerios que se mueven en el discernimiento espiritual. Y automáticamente lo asemejamos, lo acercamos al ver demonios, a ver posesiones, a ver personas atadas a través de ataduras demoníacas. Pero el discernimiento espiritual es mucho más profundo que simplemente ver un problema provocado por demonios. El discernimiento espiritual tiene que ver con los ojos del Padre. Tiene que ver con aprender a mirar desde la óptica de Dios, desde la óptica del cielo. Tiene que ver con aprender a palpar el corazón de papá cuando papá está viendo a sus hijos que están pasando en procesos, en situaciones, en heridas emocionales, en pérdidas, en ataduras, incluso a vicios, pero no podemos mirarlos con los ojos sin misericordia, sin amor, sino aprender a discernir, a ver, a mirar con los ojos del cielo. ¿Y sabes qué? Los ojos del cielo son ojos de amor. Cuando miran a una persona nos miran desde el amor. Fíjate, yo suelo decir esto, cuando dice la Biblia Jesús, libro de Mateo, en el Sermón del Monte, y está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero automáticamente pensamos que el cristiano no puede juzgar, pero si sigue continuando ese pasaje, lo que todo el sermón nos quiere transmitir es un principio. ¿Y el principio cuál es? El principio del amor. Porque cuando dice, si ves una viga en el ojo de... Si ves, una paja en el ojo de tu hermano, y tú tienes una viga en tu ojo, ¿cómo le vas a quitar la paja de su ojo, si tienes la viga puesta en el tuyo? Primeramente, quítate la viga de tu ojo, así podrás ver para quitar la paja de tu ojo. ¿Qué está queriendo decir Jesús? No está queriendo decir que nuestro discernimiento, que nuestra capacidad para ayudar no sea la correcta. No está diciendo que no juzguemos, que no discernamos. Está diciendo, cuidado con hacerles daño. El ojo es una parte muy sensible. Y nos está diciendo, si tú tienes un problema en tu ojo y quieres actuar sin misericordia, sin amor, le vas a dañar. Por tanto, quita lo que a ti te está impidiendo ver la realidad y ver correctamente para que le puedas ayudar. El contexto es amor. Entonces el discernimiento primeramente tiene que estar basado en el amor, en la misericordia. Cuando tú tratas con misericordia, cuando tú disciernes con el amor de Dios, no solamente vas a ver quizá una atadura demoníaca, un vicio provocado por un ente espiritual, vas a ver una situación, un divorcio, una separación, un problema con los hijos, cualquier cosa que esté pasando en una familia, pero tú no lo vas a discernir ese problema como algo externo, sino vas a ver la profundidad. Y cuando veas la profundidad vas a querer ayudar desde el amor. Y cuando actúas desde el amor, entonces ahí sí podemos ser efectivos. Entonces, discernimiento
no es simplemente descubrir errores, discernimiento no es descubrir pecados, discernimiento no es simplemente descubrir o discernir demonios. Mira qué dice la Escritura, el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué acaba de decir el escritor de Samuel? Está diciendo que lo que Dios realmente está viendo es la profundidad del corazón del ser humano. Fíjate, Jesús nunca trató a las personas de acuerdo a su momento actual, de acuerdo a su historia del momento. Jesús tenía la capacidad de discernir para ver el qué, para ver primeramente el corazón de la persona, el interior de la persona, pero también podía ver el destino profético para esa persona. Y los trataba de acuerdo a eso. No los trataba de acuerdo al problema del momento, los trataba de acuerdo al corazón que tenían y también de acuerdo al plan y propósito que el Padre tenía para con ellos. Y esa tiene que ser también nuestra conducta, queridos hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ver con el corazón del Padre. Fíjate, en este sencillo ejemplo, Saulo es el perseguidor de la iglesia. Saulo es un terrorista, Saulo es un asesino, está persiguiendo a los cristianos y lo está haciendo según su conciencia, de manera tranquila, de manera con paz, porque piensa que está sirviendo a Dios, matando a esta rebelión de cristianos. Y los demás discípulos, ¿qué hacen? Automáticamente ven a Saulo como un problema, ven a Saulo como una piedra en el camino, ven a Saulo como alguien a quien evitar. No están viendo de acuerdo al corazón de papá. Están viendo el momento actual, ven el problema, pero no saben discernir para ver con los ojos del cielo. En cambio, Jesús, ¿qué ve en Saulo? Él está viendo el potencial que Dios ha puesto en él. Jesús está viendo su capacidad, su pasión, al igual que tenía pasión para perseguir al cristianismo, iba a tener la misma pasión para servir al cristianismo, para servir al Dios de los hijos. Entonces, ese mismo Pablo, convertido, tenía una potencia para llevar el evangelio a todas las naciones gentiles. Eso es lo que Jesús discernió cuando lo vio. Vio la profundidad, vio el corazón y vio también el destino profético. Usted y yo tenemos que aprender a ver de la misma manera. Discernimiento es aprender a ver con el corazón lo que hay en el corazón de la persona. No solamente lo externo, pero también saber discernir el plan, el destino, el propósito de Dios para con su vida. Por eso, el punto número 1, el discernimiento, ¿dónde nace? Discernimiento nace de la intimidad. Acompáñame a la Biblia, el libro de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice así: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Jesús nunca actuaba de manera impulsiva. Jesús nunca iba a reaccionar con el sentimiento a flor de piel. Jesús primero escuchaba al Padre y después actuaba. Jesús, en la intimidad, conseguía ver lo que el Padre estaba viendo, escuchaba lo que el Padre estaba hablando y entonces podía actuar. De esta manera igualmente escogió a los discípulos, ¿no? Aunque me salga un poquito del tema, pero pasando toda la noche en intimidad con su Padre vio el deseo de escoger a estas 12 para que le sirvieran, para que estuvieran con él. Entonces Jesús actuaba en el discernimiento, en cómo se movía, en cómo hablaba, en cómo actuaba, de acuerdo a lo que veía el Padre. Es decir, discernimiento nace en la intimidad. Porque un líder que no vive en intimidad va a reaccionar de acuerdo a sus emociones. Pero un líder que vive en intimidad reacciona según el Espíritu. Un ejemplo bíblico, Jesús cuando se encuentra con Natanael, se encuentra en la Escritura, Juan capítulo 1, verso 47-48. Lo puede leer en su casa. En ese ejemplo bíblico, Jesús, antes de conocer a Natanael, Jesús pudo discernir el corazón de este Natanael. Por eso, a modo de aplicación práctica, cuando un joven deje de venir a su reunión de célula, de hogar, de barca, como ustedes lo llamen, cuando alguien lleve 2 semanas, 3, un mes sin congregarse, sin asistir al ensayo, sin asistir a su reunión de oración, como decía, automáticamente no pensemos que es rebeldía, no miremos lo externo. Intentemos discernir la profundidad del por qué ha dejado de congregarse, el por qué no ha venido al ensayo, el por qué está flojeando, el por qué está desanimado. Intentemos discernir la profundidad. Por eso, pregúntale al Padre
qué está ocurriendo en esa persona que ha dejado de congregarse o está dejando sus responsabilidades de cara a la iglesia. Por eso, graba esta frase: el discernimiento no comienza viendo demonios, comienza viendo el corazón de papá. Segundo punto, este es muy interesante. Aprendamos a discernir no solamente el síntoma, sino también a discernir la raíz. Porque normalmente cuando estamos ministrando lo primero que vamos a ver son los síntomas, pero tenemos que aprender a descubrir cuál es la raíz de estos síntomas. Porque muchas conductas en la gente son síntomas de vivir en una orfandad espiritual. Esos síntomas vienen de heridas, quizá del pasado, quizá de rechazos, de abandono, de heridas emocionales, de abusos, etc. Y todas esas heridas han provocado una orfandad, y el síntoma que aparece es algo externo, pero tienes que ver cuál es la raíz de esos síntomas. Dios me ha permitido escribir un libro, que hoy hablaba con el profeta Samuel, y Dios mediante estaremos presentándolo en Ecuador en unos próximos meses, hablando de la orfandad espiritual. Y en una de las 4 partes del libro, una parte del libro, hablo de los síntomas de la orfandad, donde menciono 15, 16 síntomas, que son lo externo, lo visible. Muchos de esos síntomas, te puedo decir algunos: el control excesivo, la incapacidad para recibir amor, las relaciones tóxicas, las relaciones de independencia cuando no necesitas a nadie, o las relaciones dependientes de otra persona, las comparaciones, la envidia, los celos, los enojos, la necesidad constante de atención, la ofensa, que eres rápido para ofenderte, las comparaciones, que creo que también lo he dicho. Todos esos síntomas tienen algo mucho más profundo, una raíz más profunda. Por ejemplo, el control excesivo, ¿cuál es quizá su raíz más profunda? El temor al abandono. Quizá el deseo de mucha atención, la necesidad de atención, tiene una raíz muy profunda. ¿Cuál es? Un temor a ser abandonado. Quizá esa ofensa que sale continuamente, quizá la raíz más profunda es una herida emocional no sanada en la niñez. Las comparaciones, que tristemente se ve tanto entre nuestras congregaciones, ese síntoma, su raíz, es también una falta de identidad por causa de la orfandad. Es por tener una inseguridad en su identidad. Pero todas estas raíces tienen una raíz más profunda, que yo le llamo el miedo. Porque Romanos capítulo 8 nos dice que no tenemos un espíritu para andar de nuevo en temor, o sea, un espíritu de esclavitud para andar de nuevo en temor. Hay algo que nos esclaviza, unos síntomas que nos están esclavizando, pero todos esos síntomas de esclavitud están siendo provocados por un miedo: miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a no sentirse amado, miedo al divorcio, miedo a tantas cosas. El temor es lo que tenemos que aprender a discernir, lo que está provocando los síntomas externos. ¿Te das cuenta? Aprendamos a discernir la profundidad del problema. Fíjate, Lucas capítulo 19, hay una escena, una narración preciosa de un hombre que todos veían en él un ladrón, pero Jesús pudo discernir. ¿Y qué vio? Vio un hijo de Abraham. Es que la gracia nunca va a negar el problema. La gracia de Dios no niega la verdad, no niega el problema, pero está yendo mucho más profundo a ese problema para encontrar la raíz. ¿Y sabes cuál es el hacha que corta la raíz? El amor. El discernimiento tiene que estar muy arraigado al amor, a la misericordia, porque es el amor, el hacha, que corta todos los síntomas de la orfandad y acaba con las raíces de miedo que provocan estos síntomas de orfandad. Entonces, a modo de aplicación, antes de corregir una conducta, pregúntate: ¿qué dolor puede estar detrás de esa conducta que necesita ser sanado? Punto número 3. Este es precioso. Gracia y verdad siempre tienen que caminar de la mano. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, verso 14, dice que Jesús era lleno de gracia, pero también lleno de la verdad. Jesús nunca estuvo eligiendo ministro de la gracia o ministro de la verdad, ministro de la verdad o ministro de la gracia. Jesús ministraba con gracia y verdad de la mano siempre. Él tenía la capacidad de estar manifestando continuamente ambas, la gracia y la verdad. Mientras iba caminando, iba manifestando ambas. Y usted y yo tenemos que aprender a estar ministrando, a servir, a aconsejar, a discernir desde ambos vertientes, ambos conceptos, desde la gracia y desde la verdad. Porque el problema, ¿cuál es? Cuando simplemente aprendemos a ministrar desde la verdad, vemos la realidad, lo que está ocurriendo,
y hablamos el problema y le damos la solución incluso. Le decimos, mira, esta conducta no es buena, esto es así, esto es así, esto es así. Le hablamos la verdad. Pero si lo hablamos sin gracia, esa verdad quizá le va a dañar, no le va a sanar. Pero también si actuamos con gracia, bueno, ay, no pasa nada, bueno, está bien, tienes una conducta prohibida, pero bueno, está bien, no lleva sin venir 6 meses a la iglesia, no pasa nada. Gracia, simplemente sin la confrontación de la verdad, también daña. Juan capítulo 8, mejor ejemplo. Jesús cuando se encuentra con una mujer adúltera. ¿Qué ocurre? Esta mujer ha sido sorprendida en un acto de adulterio. Automáticamente, la verdad, ¿cuál era? La palabra. Esa mujer ha sido sorprendida en pecado, tiene que ser apedreada, pero tiene que ser apedreada ella y él también, que los dos estaban en el mismo pecado. Pero esta mujer ha sido sorprendida, la llevan al centro de la plaza y automáticamente quieren aplicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Merece la condena, ha cometido un pecado y la ira de Dios tiene que caer sobre ella. Esa es la verdad. Todo pecado tiene una consecuencia. Has pecado de esta manera, has roto un matrimonio, has destruido una familia, has pecado contra tu propio cuerpo, te has unido en yugo desigual, hay un espíritu que te está atormentando de promiscuidad, etcétera, etcétera. Toda esa es la verdad. Pero sin gracia no estamos trayendo sanidad al corazón. ¿Cómo actúa Jesús? Actúa con gracia y le dice, Jesús primeramente la protege para que la condenación a través de piedras no venga sobre ella. Actúa con gracia. Le está diciendo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni siquiera yo tampoco te condeno. Jesús tenía derecho a condenarla. Jesús es Dios y a causa del pecado podía establecer su ira, su condena. ¿Pero qué hace Jesús? Regala gracia. La abundancia del corazón de papá es abundante gracia para sus hijos, aun cuando han caído, aun cuando tienen debilidades, aun cuando tienen síntomas que le impiden cumplir con sus obligaciones, asistir a sus reuniones o tienen problemas de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús siempre actúa con misericordia, con amor y con gracia, pero también actúa con la verdad, porque le dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. ¿Te das cuenta? Jesús ministra desde la gracia, pero también ministra desde la verdad. Fíjate en esta frase, grábatela. La verdad sin la gracia termina hiriendo los corazones de las personas. Decir la verdad, pero sin transmitir misericordia, amor y gracia, las personas son heridas. Pero también la gracia sin una verdad clara de la palabra, de lo que Dios quiere, provoca estancamiento en las personas. ¿Cómo actúa Jesús? Ya te lo he dicho y te lo repito. Jesús ministraba desde ambos prismas, gracia y verdad. Porque cuando consigue traer ambas, la gracia y la verdad, acaba restaurando a las personas. Punto número 4. El Espíritu Santo transforma. La misión del líder es acompañar. Acompáñame a la Biblia, capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sabes qué pasa? Que como líderes siempre tendemos a agotarnos, a frustrarnos, porque queremos que las personas cambien. Les ministramos, les servimos, les acompañamos, les visitamos, oramos por ellos. Y automáticamente nosotros queremos que por nuestra acción ellos cambien. Pero tenemos que entender que el que realmente transforma las vidas no somos nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso no te agotes. No te agotes intentando cambiar a las personas. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Nuestra responsabilidad es amar, enseñar, orar y acompañar a las personas. Esa es nuestra responsabilidad, acompañarles en su duelo, en su dolor, en su momento de desierto. Tenemos que orar por ellas incansablemente, tenemos que amarlas, tenemos que acompañarlas, visitarlas, dar realmente nuestro paso, lo que tenemos que hacer. Pero dejemos a Dios hacer su parte. Dejemos que sea el Espíritu Santo, a través de nuestra visita, a través de nuestra oración, a través de nuestros consejos, pero que sea el Espíritu Santo transformando las vidas, que realmente necesitan ser transformadas por el Espíritu. Te pongo un ejemplo plástico. Un joven que está caminando en adicción, sea en alcohol, sea con el móvil, sea en relaciones tóxicas, sea en cualquier otro vicio, cualquier otra adicción. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que descartarlo
automáticamente por sus caídas reincidentes. Pastor, he vuelto a caer, pastor, he vuelto a fallar. Tú le hablas, le acompañas, le ministras. No tienes que cansarte, ni siquiera descartarlo por esas caídas. Debemos seguir discerniendo. Para no perder nosotros el ánimo, tenemos que discernir realmente el corazón de papá, la raíz que hemos hablado de la profundidad, pero también viendo el destino para no desanimarnos. Entonces vamos a estar ministrándole de acuerdo a su destino, no de acuerdo al problema actual, porque si seguimos viendo su problema nos vamos a desanimar. Pero si vemos más allá del problema, vemos el plan de Dios completo en su vida, vamos a seguir visitándole, vamos a seguir animándole, vamos a seguir orando por él, acompañándole, enseñándole, orando, ministrándole, todo. Vamos a seguir sembrando nuestro tiempo en su vida. Por eso, en esta persona joven con adicciones, camina con él, ora con él, acompáñale, recuérdale quién es en Cristo, cuál es el plan de Dios para con él, y deja que el Espíritu Santo haga su obra mucho más profunda. Entonces, principios prácticos para el discernimiento, pero también para el acompañamiento ministerial, el acompañamiento a las personas que están pasando por procesos difíciles, problemas o situaciones delicadas. ¿Qué principios prácticos te puedo dar? Muy sencillo, escucha antes de hablar. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 19? Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. El buen líder que sabe acompañar a las personas en sus procesos, en sus situaciones, es una persona, como un psicólogo, aprende a escuchar, callado, en silencio, y mientras está escuchando en la parte natural, aprende también a estar escuchando en la parte espiritual. Tiene que haber una doble conexión, por eso debemos vivir en intimidad, que hemos hablado tanto en otras clases. Mientras estás escuchando a la persona atentamente, sus problemas, sus dificultades, lo que están viviendo, como decía, sus síntomas, pero también por otro lado, escuchando el corazón de papá, conectado con el Padre y también aprendiendo a discernir la profundidad. Pero el acompañamiento, ¿cómo es? Escuchando. Y cuando has escuchado, después hablar lo que el Padre te ha ministrado que le hables. ¿Qué consejo te puedo dar también? Aprende a hacer preguntas antes de hablar, antes de dar un consejo, antes de darle una solución. Aprende a hacer preguntas. Indaga de una manera sana, ve preguntando para ver realmente cuál es el problema de raíz, porque la gente te va a contar lo externo, pero tienes que preguntar para intentar encontrar la profundidad de por qué está viviendo lo que vive. Tercero, aprende no a etiquetar a las personas de acuerdo a su momento actual. Quizás es una persona que vive atada al alcohol, al vicio de la drogadicción, del tabaco, atado a unas relaciones promiscuas, atado a la mentira, atado al robo, atado al engaño, atado a la flacidez, atado a la decana, al desdén, al desánimo. No veas simplemente lo externo y no lo etiquetes de acuerdo a ese momento. Aprende a ver la etiqueta que le ha puesto el cielo para que aprendamos a tratarlo de acuerdo a la etiqueta del cielo. Déjame darte un ejemplo muy rápido. Rahab, la Biblia la etiqueta de acuerdo a la etiqueta que le ponía el Jericó, la tierra de Jericó, la gente, ciudadanos de Jericó, y la nombran así: Rahab, la ramera, la mujer de mal vivir, la prostituta. Esa era su etiqueta. ¿Cómo la trataba la gente? De acuerdo a su etiqueta. Por tanto, su valor de ella, ¿cuál era? El valor de una simple moneda de lo que podía valer su propia vida diaria. Ahora de repente aparece Dios en escena, a través de dos espías. Estos espías hacen un pacto con ella, le dicen: pon un cordón de hilo púrpura en la ventana, de manera que cuando nosotros entremos a conquistar la tierra y veamos este hilo de color púrpura, sabremos que tú y todos los que estén en esta casa será preservada su vida, porque Dios va a hacer también con vosotros un pacto. Fíjate, le dice: en la ventana pon un cordón de hilo púrpura. Eso era un símbolo profético que nos hablaba del pasado, pero también nos hablaba del futuro. Del pasado porque hablaba del pacto de Dios con Adán y Eva, cuando Dios ha cogido pieles y las ha puesto sobre Adán y Eva. Las pieles han salido de un ser inocente. Adán y Eva se han querido cubrir con lo natural, con la religión, cosiendo hojas de higuera que hoy sirven pero mañana se secan y tienen que volver a coserse. Era la religión, era el esfuerzo humano. De repente
repente Dios dice y establece el Evangelio. ¿Cuál es? El sacrificio de un ser inocente, sangre derramada y una piel sobre Adán y Eva que los cubre. Pero también, si vamos a la vida de Abraham, capítulo 22 de Génesis, no te lo menciono, pero puedes leerlo, el cordero que Dios se va a proveer a sí mismo. Pero luego, si vamos al pueblo de Israel, cuando es liberado de la esclavitud de Egipto, dice que el ángel de la muerte iba a asestar su espada, arrebatando la vida a todos los primogénitos, a menos que una familia se refugiara en un hogar y las puertas, los dinteles de sus puertas, estuvieran cubiertos con sangre. La sangre era la preservación de la vida. Por tanto, un ser inocente moría, los culpables eran preservados su vida. Cuando el ángel de la muerte venía caminando por las calles y veía sangre en el dintel de la puerta, automáticamente decía, esta casa está protegida. Pero también es un símbolo del futuro, es una estaca profética acerca de Cristo, de lo que debe venir. El madero es el mismo dintel de las puertas del cielo, es el mismo dintel que ha sido manchado con la sangre del Cordero sin mancha venido del cielo, como Juan el Bautista dijo, ese dintel manchado que ha provocado que la muerte no pueda aceptar su virus, su condena a aquellos que hemos puesto la fe y la mirada en ese hilo púrpura, en esa sangre carmesí. Por eso esta mujer, ese símbolo profético, le cambió la etiqueta. El poner la mirada en Jesús, el tener una mirada profética acerca de la sangre del Cordero, a través de ese hilo púrpura, ella se podía asomar a la ventana. Y los que lo veían ahora, ¿sabes cómo lo veían? No con la mujer etiquetada como prostituta. La veían como la mujer cubierta por la sangre, metida en el pacto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Esa mujer ha sido removida su etiqueta y le han puesto una etiqueta diferente. ¿Cuál etiqueta? La etiqueta de ser llamada madre de reyes, por cuanto fue, creo recordar, la bisabuela o la tatarabuela del rey David. De ser una mujer de mal vivir, fue cambiada su etiqueta a ser considerada y nombrada como madre de reyes. Por tanto, tú y yo aprendamos a tratar a la gente no con la etiqueta que el mundo le ha puesto, sino con la etiqueta que el cielo le está poniendo. Discierne la etiqueta de los cielos y trátalos de acuerdo a ese plan. Otro punto, acompáñame a la Biblia, capítulo 6 de Gálatas, verso 1. Aprendamos a corregir con mansedumbre. Cuando tengamos que corregir alguna acción, aprendamos a hacerlo con el corazón de Dios, con mansedumbre. La Biblia, Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿qué dice? Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por último, el último consejo práctico que yo te doy de esta clase de discernimiento y acompañamiento espiritual: ora antes de confrontar. Somos expertos en ver el problema, en confrontar lo que es necesaria, la verdad, para confrontar. Sí o sí se necesita la confrontación con la verdad de la palabra, del Evangelio, pero oremos, primeramente, para que cuando confrontemos con la verdad, tengamos el espíritu de mansedumbre, el espíritu de gracia, para asestar también gracia en esa confrontación. ¿Te parece si hacemos una pequeña dinámica de unos breves minutos? 1 minuto, si te parece bien. Y quizás, pues si estás en tu casa, con tu esposa, con tus niños, quizás podéis juntar y, por ejemplo, podéis compartir una situación de un caso que hayáis tenido en el que se haya necesitado ayuda espiritual. Comentarlo, compartir ese caso difícil y cómo Dios os ha ministrado para tratar esa situación. Mientras estáis escuchando a los demás, esa situación difícil, ese proceso, ese desierto, esa que te contaron de este problema de separación, de divorcio, de escasez, de X problema, los demás aprender a escuchar. Pero aprender a escuchar con discernimiento, intentando discernir la profundidad de lo que estáis escuchando para ver qué hay detrás de todos los síntomas, que hay una raíz mucho más profunda, más oculta, que es lo que tenemos que tratar. Y segundo, discerniendo el corazón de papá, como el padre está ministrando. Y luego te puedes preguntar, cuando has escuchado atentamente, te puedes preguntar, ¿qué crees que el padre estaba viendo en esa persona? Para así aprender a discernir de acuerdo al corazón del padre. Puedes hacer una oración conmigo y luego continuamos con la siguiente clase, pidiéndole a Dios que nos dé el corazón de Jesús, los ojos de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pido
por mis hermanos consiervos, consiervas que están escuchando, que tú plantes en ellos el corazón de Cristo, que tú plantes en ellos la mirada de Cristo, que tú plantes en ellos la ternura de Cristo, que tú hagas en ellos hacer latir el corazón de Cristo, para que cuando ellos estén ministrando, acompañando, discerniendo, sea tu propio corazón, sea tus propios ojos, sea tu propia boca la que esté hablando, ministrando y viendo. Señor, queremos tener tus ojos, queremos tener tu corazón, queremos tener tus oídos, queremos tener todo lo que tú eres para saber ministrar a tu iglesia, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la clase. Clase última, multiplicación y paternidad espiritual. ¿Cuál es el título? Hijos que están formando hijos. Hijos que salieron de la orfandad y están buscando hijos huérfanos para traerlos de nuevo a la casa del Padre. Porque la mesa del Padre está preparada, pero hay muchos lugares vacíos que tienen que ser llenos todavía en este tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es bien sencillo, no es que busquemos acumular seguidores. ¿Cuál es el objetivo? Levantar hijos maduros que vayan a buscar a otros hijos que tienen que volver a casa. Esto es mucho parte de lo que les hablaba de este libro que, gracias a Dios, está prácticamente terminado. Y tiene 4 partes. El origen de la orfandad como un problema espiritual originado en la eternidad pasada. Un virus de orfandad que se sembró en el Edén y se fue filtrando, cambiando de vestido, pero filtrándose a las diferentes generaciones, provocando una orfandad espiritual. Luego ver los síntomas, que podríamos hablar muchísimo, que no es el caso. Síntomas cuya raíz es el miedo, usando el orfanómetro, que es la forma de medir el miedo para encontrar los síntomas que tenemos. Pero ¿cuál es el objetivo de este libro? Sacarnos de la orfandad, meternos en la filiación, en esa relación filio-paternal, en esa relación hijo-padre, y en esa relación restaurada de padre e hijo, comenzar a vivir como hijos, en amor, llenos del Espíritu, en presencia, en plenitud, etcétera, etcétera. Pero los hijos no se quedan en casa. Los hijos, y esta es la parte final del libro, los hijos salen a buscar a los hijos huérfanos que el mundo y Satanás tienen oprimidos, sujetados, atados en cadenas de orfandad, y los vuelve a rescatar para llevarlos a casa. ¿Qué es la multiplicación y la paternidad espiritual? Simplemente es construir, levantar hijos maduros que han entendido la visión, el plan de Dios. ¿Cuál es? Ir a buscar aquello que se perdió. Ir a buscar la dracma perdida, ir a buscar la oveja perdida, ir a buscar al hijo perdido. Jesús le hablaba a su pueblo, Jesús le hablaba al pueblo suyo judío y les decía: os habéis equivocado, habéis fallado. Vuestra misión era no simplemente quedarse en el redil, las 99, no simplemente quedarse las 9 dracmas en la casa, no simplemente quedarse el hermano mayor en el hogar. La misión era ir a por aquellos hijos huérfanos. Esto es el mensaje con el que quiero terminar esta última clase. Los obreros maduros, hijos maduros, tenemos que aprender a recibir el llamado de Dios. ¿Cuál es? La revolución de los hijos es hijos que buscan a hijos huérfanos para devolverlos a la casa del Padre. A modo de introducción de esto, el éxito en el reino, yo creo que estamos muy confundidos. El éxito en el ministerio no es cuántas personas van a depender de mí, cuántas personas me siguen en las redes sociales o cuántas personas yo estoy ministrando y dependen de mí. El éxito ministerial es cuántas personas ha conseguido que se parezcan un poquito más a Jesús por causa de tu influencia. Que tu influencia de líder, de ministerio, ha sido tal que ha conseguido que esas personas lleguen a reflejar un poquito más a Jesús. Esa influencia, eso es realmente paternidad espiritual. Conseguir que hijos inmaduros lleguen a madurar y reflejen a Jesús. Mira que dice la Biblia, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Te das cuenta? Multiplicación. Es el Padre da a luz hijos. Tú tienes que salir de tu vientre, de tu costado. Tienen que salir hijos espirituales. Eso es ser
Eso es la paternidad espiritual. Hay una paternidad espiritual que es el padre restaurando a los hijos perdidos, y esa es la primera que tenemos que restaurar, nuestra imagen, nuestra identidad de hijos huérfanos, a tener esa relación conectada con el Padre, esa relación de amor y estar satisfechos en la plenitud de su amor. Pero segundo, tú tienes que aprender a dar a luz a hijos espirituales que se parezcan a Jesús. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, le está diciendo, mira, esto que has oído de mí, lo tienes que transmitir a otros hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para que enseñen a otros también, a otras personas. Esto es una cadena de estar dando a luz a otros que salgan de ti. Porque Pablo no estaba formando admiradores, Pablo no tenía redes sociales, Pablo no estaba formando a gente que le admirara y se quedaran simplemente admirándole. Pablo estaba formando multiplicadores. Pablo formaba a gente que fueran multiplicadores. Yo me multiplico en Timoteo, Timoteo se va a multiplicar en otros 5 y esos 5 se va a multiplicar en otros 10. Multiplicadores. Por eso, punto número 1. Jesús formó personas, no plataformas. ¿Sabes qué pasa? Que hoy tenemos las redes sociales es algo precioso si lo sabemos usar bien. Pero Jesús, ¿qué es lo que formó? Formó a personas. Jesús no estaba buscando formar una plataforma ministerial. Jesús estaba pensando en formar a la gente para que fueran discípulos y se parecieran a Él. Jesús podía predicar a multitudes, es más, le predicó a muchísimas miles de personas, pero Él invirtió muchísimo tiempo en 12. Él quería multiplicarse en esos 12. Eso es paternidad espiritual. Está bien la plataforma, está bien predicarla a miles, pero tú necesitas dar a luz, invertir tiempo en tus 12, en los tuyos, para que tú seas padre y ellos luego se multipliquen en otros. Marcos capítulo 3, verso 14 dice, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Mira el orden. Jesús escogió a 12, después de estar en intimidad con su Padre, escogió a 12 para que pasaran tiempo con Él, para que al estar pegados a Él, comenzaran a parecerse a Él. Tú te vas a parecer a aquel a cual estás mirando cada día. Tú te vas a parecer a aquel con el cual estás caminando. Enoc no vio la muerte porque aprendió a caminar con Dios. Este es el principio. Aquellos que caminan con Dios no van a ver la muerte. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Comenzar a tener gente con nosotros en los cuales poder multiplicar todo aquello que Dios nos ha regalado. Invertir en ello. ¿Cuál era el orden? Estar con Él. Entonces, observa este orden. Es estar con Él y después ser enviados. La presencia de Dios precede al envío. Primero estar con Él, después ser enviados. Primero tienen que estar cerca de ti, ser formados, tener el carácter formado, que sean un fiel reflejo de Jesús, porque tú estás siendo un fiel reflejo de Jesús, y después pueden ser enviados. Anota esto, la presencia de Dios precede al envío, porque un líder en el reino no produce activistas. ¿Qué es lo que produce un líder en el reino de los cielos? Produce discípulos que han aprendido a caminar con Jesús. Aunque me gustaría hablarte de paternidad espiritual del padre con los hijos, pero esto podría ser otra clase muy profunda. Pero estamos hablando de paternidad espiritual de los líderes con los hijos que Dios le ha regalado y que tenemos que aprender a administrarles. Punto número 2. La paternidad espiritual tiene que sanar la orfandad. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15 dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Un instructor te transmite información, conocimiento, activismo, mucha información. Pero realmente un padre, ¿qué es lo que te transmite? Un padre te transmite vida. Un padre te transmite seguridad. Un padre te transmite identidad. Déjame hablarte algunos de los síntomas cuando un liderazgo ministra desde la orfandad. Cuando un líder no está conectado con su Padre Celestial y ministra desde la orfandad, vas a ver estos síntomas muy identificados en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, porque el síntoma del liderazgo huérfano es la competencia ministerial. Competencia ministerial es uno de los problemas muy arraigados y el síntoma es un síntoma de vivir en orfandad espiritual. Uno comienza a compararse
con otras iglesias, con otros sistemas que producen crecimiento, con otros pastores que son usados en otros dones diferentes a los tuyos. Y esa comparación provoca una competencia. ¿Cuál es el problema? Que estamos liderando o estamos sirviendo debajo de la orfandad. Síntomas de un liderazgo huérfano también el miedo a que otros crezcan. Porque piensas que si ellos crecen, tú vas a menguar. Ellos son considerados, tú vas a ser despreciado, desechado. Otro de los problemas en los líderes o liderazgo huérfano es la necesidad de estar controlando. Creo que hemos hablado en algunas otras clases acerca de esto, la necesidad de estar controlando todo. Y también otro de los síntomas es la dificultad para aprender a delegar. Pero los síntomas de un liderazgo paternal, un liderazgo que está sano porque ha sido sanado con el amor de Dios y la plenitud divina, ese liderazgo sano que está basado en una paternidad, en una relación filio-paternal, puede ministrar ese liderazgo de acuerdo a paternidad espiritual. Y entonces este liderazgo paternal, entonces se va a alegrar cuando sus hijos espirituales están avanzando. Porque un padre se alegra que sus hijos crezcan, que sus hijos alcancen nuevas metas. O no, usted que es padre, madre, no se alegra cuando su hijo ha alcanzado quizás grados en el instituto que nosotros no alcanzamos en la universidad, o cuando tienes unos trabajos con mejores sueldos, o cuando alcanzan o saben tocar, o predican mejor, o oran mejor, o ministran mejor. No se alegra un padre con eso. Al igual un padre espiritual. Se alegra un padre espiritual sano, que no es huérfano, sino que vive en esa paternidad espiritual y tiene esa capacidad de dar paternidad espiritual, se va a alegrar cuando otros de sus hijos están avanzando. Mientras que el huérfano tenía miedo a que otros crezcan, el padre espiritual, el liderazgo espiritual, siempre va a estar compartiendo oportunidades con otros. ¿Ven la diferencia? Unos se duelen de que otros crezcan, el otro ha aprendido a compartir con otros para que otros crezcan. El líder paternal es aquella persona que corrige, no para destruir, no para hundir, corrige siempre para restaurar. Por último, un líder paternal es aquel que celebra el crecimiento ajeno siempre. El mejor ejemplo para mí es Pablo y Timoteo. Pablo no solamente enseñó doctrina, no solamente le enseñó conocimiento e información a Timoteo, que la necesitaba. Pablo también acompañó a Timoteo, le impartió la confianza que tanto necesitaba, le impartió identidad y le impartió propósito, es decir, se convirtió en un padre espiritual para Timoteo. Punto número 3. Esto a veces es más difícil, porque dentro de la paternidad espiritual y la multiplicación requiere a veces soltar. Porque muchos líderes quieren tener otros líderes, quieren tener discípulos, quieren tener gente que les siga, pero a muchos líderes les cuesta soltarles para que esos líderes que han nacido de ti emprendan el vuelo solos. Pero tú tienes que aprender a soltar a esos que han nacido de ti. Deja que vuelen, deja que Dios los envíe, deja que Dios los use también como a ti te ha usado también el Señor. Un ejemplo, Elías y Eliseo. Elías, en medio de su enebro, quería morir porque pensaba que no iba a tener sucesor, no iba a tener legado. Y de repente Dios le habla, todavía tienes que dar legado. Y le entrega a Eliseo, le entrega familia, le entrega compañía. ¿Qué hace? Elías permitió que Eliseo recibiera una doble porción y continuara con el llamado. Eso es aprender a soltar. Porque un líder huérfano, un líder inseguro, siempre va a retener a los discípulos. Pero un líder que ha aprendido paternidad espiritual, ¿sabes qué hace? Un padre espiritual impulsa, empuja, sopla sobre sus discípulos para que ellos emprendan el vuelo. ¿Sabes cuál es el secreto? Que nuestra identidad esté clara en Cristo. Cuando nuestra identidad está clara en Cristo, no vamos a tener miedo de que otros estén volando, de que otros estén brillando. Un padre espiritual, punto número 4, un padre espiritual aprende a corregir sin romper el corazón. Un padre espiritual sabe cómo arreglar, cómo operar, cómo sanar un corazón sin llegar a romperlo. Efesios capítulo 4, verso 15. Me encanta, dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, que lo hemos ministrado antes, siguiendo la verdad, pero en amor. Porque la restauración bíblica paternal tiene 3 corrientes, tiene 3 vertientes, tiene 3 metas. ¿Cuáles son?
restaurar, proteger y madurar. Nunca, nunca, nunca va a ser humillar a las personas. Te pongo un ejemplo práctico muy sencillo. Un joven que te ha fallado en su responsabilidad de ministrar en la iglesia, de llevar su célula, de acudir a hacer cualquier encomienda en el local, ha eludido su responsabilidad, te ha fallado en su responsabilidad. Pero en lugar de avergonzarlo públicamente, tú lo tomas aparte como padre espiritual. Lo llamas aparte, escuchas su situación y le ayudas a levantarse mientras les estás enseñando responsabilidad. Punto número 5. Dejar legado, no solamente ministerio. Fíjate, David dejó un reino, pero también dejó a un hijo, Salomón, completamente preparado para liderar, para establecer el templo, para liderar un pueblo, con un corazón sano en sus primeros años, porque no pidió riquezas, pidió sabiduría para administrar un pueblo. Es decir, David supo ser un padre espiritual que no solamente dejó el reino, no dejó solamente un ministerio, supo dejar un legado en la persona, en el hijo. Por tanto, le dejó reino, pero también le dejó a su hijo el ambiente y una persona preparada. Pablo no solamente dejó iglesias, también aprendió a dejar hijos espirituales establecidos en las iglesias. Esto, hermanos queridos, se llama legado. Filipenses capítulo 2, verso 20-22 dice: Pablo habla de Timoteo como alguien que comparte su mismo sentir. Mira lo que dice. Dice, verso 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos, tengo que irme un poquito antes. Porque todos buscan sus propios intereses, no solo de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando de Timoteo como alguien que está compartiendo su sentir, alguien que ha recibido, ha heredado el llamado, ha recibido el legado. ¿Quién recibe un legado? El hijo de su padre espiritual. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál debería ser nuestra oración? Que cuando nosotros no estemos, el ministerio siga caminando. Porque la verdadera madurez ministerial, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo viene? Cuando otros han aprendido a caminar fielmente al Señor, aun cuando tú y yo no estamos presentes. Eso se llama legado. Quédate con esta frase y con esta ya cierro estas enseñanzas. El ministerio construye obras. La paternidad construye generaciones. Te la repito y grábatela. El ministerio construye obras. La paternidad construye generaciones. Aprovecha de cerrar tus ojos ahí donde estás. Medita en el Señor de todas estas clases, 5 semanas ministrando. Quiero que puedas cerrar tus ojos para cerrar este proceso de esta enseñanza profética sobre tu vida. Quiero que puedas inclinar tu rostro. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos para recibir una impartición de parte de Dios profética. Dios no está levantando celebridades en este tiempo. Dios no está interesado en celebridades espirituales. Dios está levantando padres y madres espirituales que estén formando hijos seguros, hijos sanos, hijos llenos del Espíritu. Y tú eres el plan de Dios. Tú eres lo que Dios ha preparado para este tiempo. Tú eres el líder, el que Dios ha levantado para ser un padre espiritual, para rescatar a huérfanos, para sanar a huérfanos, para discernir los corazones, para arrancar los síntomas, para transmitir paternidad espiritual que traiga sanidad a ese corazón huérfano. Tú eres lo que Dios ha planeado. Quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. Dios no tiene otra opción. Dios ha decidido contar contigo para este tiempo. Dios ha decidido, sí, contar contigo, que te ves pequeño, que te ves sin fuerzas, que te ves con poca capacidad, que piensas que tu don no es tan demasiado grande, que piensas que tu capacidad para enseñar, para predicar, no es prodigiosa, pero sí, Dios te ha escogido a ti por el corazón que tienes, para ser un padre, una madre espiritual. Eres el recurso de Dios para Ecuador. Te profetizo en este momento que Ecuador es tierra de bendición, así como muchos en toda América están mirando a Ecuador como una tierra maldecida,
maldecida, como una tierra llena de corrupción, como una tierra llena de peligro, una tierra donde la delincuencia creció por encima de muchísimos países y hoy es considerado uno de los países más peligrosos. Pero de acuerdo al Espíritu, Ecuador es el centro donde Él va a derramar su gracia. Donde abundó el pecado, dice el Espíritu Santo, voy a derramar mi gracia. Ahí donde están ustedes, en playas, en salinas, en todo lo que abarque los pueblos de alrededor limítrofes a playas, Dios va a derramar gracia en abundancia. Dios va a extender los brazos apostólicos que hay sobre el ministerio de ustedes. El ministerio apostólico va a comenzar a abrir camino y se van a extender. Serán iglesia madre, serán iglesia que va a establecer iglesias hijas, iglesias que os vais a multiplicar en otros. Vais a abrir, así dice el Espíritu Santo, vais a comenzar a abrir obras nuevas en pueblos limítrofes alrededor. No temáis a que la unción apostólica profética fluya a través de vosotros, el pastor, la pastora y los líderes que están ministrando en la iglesia en Playa, porque Dios ha señalado a Ecuador, Dios ha señalado esta tierra para derramar bendición, para derramar su gloria en medio de una tierra que ha sido muy maldecida. Dios va a derramar unción y presencia y restauración en este tiempo. Y tú que me estás escuchando, eres lo que Dios ha escogido para este tiempo. Recibe esta palabra, levanta tu mano y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe que tú eres el llamado, tú eres el padre espiritual de este tiempo, tú eres la madre espiritual para este tiempo, y así como va a ser padre y madre, Dios va a hacer que de ti nazcan hijos y puedas pastorearlos y puedas verlos crecer y puedas verlos dándoles tu legado, y van a verlos como ellos vuelan y tienen nuevos alcances. Te vas a multiplicar, dice Dios, te vas a multiplicar y tu alcance será mayor. Padre, yo oro por tu iglesia. Oro por los pastores, oro por los líderes, por cada persona en la congregación que tiene algún tipo de responsabilidad. Oro por ellos en esta hora, Dios mío, tu gracia descienda, tu gracia los inunde en el nombre poderoso de Cristo. Señor, ven inundando los corazones ahora, ven llenando los corazones ahora, inúndalos con tu poder, con tu gracia, con tu favor, con tu amor, inúndalos de gracia, de justicia, de misericordia, de santidad. Todos los frutos del Espíritu vengan sobre ellos y los dones del Espíritu se manifiesten en sus vidas conforme están caminando en amor. Oro por ellos en el poderoso nombre de Cristo. Tu gracia abra camino en este tiempo. Señor, tu gracia abra camino. Aquel camino que ha estado cerrado, tú lo abres en este tiempo. Aquellas puertas que estuvieron cerradas, tú las abres en este tiempo en el poderoso nombre de Jesús. Oro por la economía de cada uno de los líderes, su sistema de provisión. En el nombre de Jesús declaro abundancia en tu provisión sobre ellos. Declaro abundancia, Dios mío, sobre sus neveras, heladeras, frigoríficos, en el nombre de Cristo. No escasará el pan físico y tampoco escasará el pan espiritual sobre sus vidas. Tú les llenas, Dios mío, de tu palabra. Tú les llenas de tu revelación en este tiempo, en el poderoso nombre de Cristo. Y mientras ellos predican el Evangelio, tú los acompañas con señales, prodigios y milagros. En el poderoso nombre de Cristo, sopla sobre ellos, en el nombre de Jesús, fe, Señor, valentía, como tenían tus discípulos, Padre, igual que Pedro y Juan oraron. Señor, danos el valor para predicar. Señor, inúndalos de valentía para que en cualquier lugar, en el mercado donde estén, tú los inundes de valentía. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Hagamos una dinámica y terminamos. Para terminar de esta manera, simplemente quiero que hagas esto. Quiero que puedas escribir en tu agenda, en tu libreta, a quién estoy formando actualmente. ¿Qué legado espiritual quiero dejar dentro de 5 años? Ponte una meta, 5 años. ¿Qué legado espiritual quiero dejar en estos próximos años? Última pregunta, ¿qué área de control debo rendir al Señor para poder multiplicarme? Sin más que añadir, agradecido al Señor, agradecido a sus pastores, que son una tremenda bendición. Que Dios los bendiga muchísimo en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado de estar en esta tierra. Ahora mismo estamos en Suecia, pero estando aquí y pudiendo ministrarles. Para mí es una bendición, un privilegio poder servir a su iglesia en Ecuador. Les abrazamos desde esta tierra bendecida y también hablamos bendición sobre la tierra de Ecuador. Les bendecimos, les amamos, esperamos verles muy pronto. Que Dios le bendiga poderosamente. Nos vemos. Bendiciones.